Hoy vamos a hablar de un tema que cuando yo vi el título de este libro, dije, qué bueno, qué bien lo ha puesto el título, porque no estamos rechazando una parte de nosotros, no estamos tampoco contando que todo es color de rosa, simplemente era un título que a mí me suscitaba una valoración abierta y profesional de lo que puede ser la fragilidad en la persona. Fijaros que la palabra frágil pues puede tener connotaciones incluso negativas, porque estamos muy acostumbrados también a hablar de vulnerabilidad, parece que la vulnerabilidad ya la vamos acogiendo, pero parece que cuando hablamos de fragilidad hablamos de algo que se va a romper, de algo que está roto, de algo que es muy delicado, de algo que es sensible. Y claro, la gran pregunta es, muchos de nosotros nos hemos sentido sensibles, nos hemos sentido frágiles, nos hemos sentido vulnerables, somos frágiles y hemos tenido que vivir con ello, o a veces vivimos con ello, y hemos tenido que aprender de ello. Bueno, pues el invitado que tengo hoy, que es una persona muy especial y que yo le sigo desde hace tiempo, lo conocí a través de una compañera común, lo conocí a través de Patri, psicóloga, y a partir de ahí empecé a seguirle con mucho interés porque me gusta mucho todo lo que divulga. Y llegó a mí su libro, ¿Ser frágil es malo? Esta es la pregunta que Miguel Ángel Rialzos, que ahora lo voy a preguntar, le voy a presentar, que es mi súper invitado de hoy. Esta es la pregunta que él nos hace en este libro, en este maravilloso libro que tengo que decir que he disfrutado muchísimo leyéndolo. Ha sido como recordar cosas de la carrera que me encantan, pero en un lenguaje humano, cercano. Me gusta mucho, creo que para las personas de a pie os va a encantar porque vais a comprender muchas cosas. Está lleno de tips de ayuda, lleno de sugerencias, que de hecho a mí me ha recordado y me ha rescatado algunas estrategias y algunas técnicas que me ha alegrado para volverlas a poner en práctica. Y aborda temas explicando lo que es la fragilidad, lo que es la vulnerabilidad, algunas características de personalidad que pueden incluir esta naturaleza más sensible, más frágil, más vulnerable, y también otras situaciones de la vida que sí o sí nos van a traer a todos esos momentos, como puede ser un duelo, como puede ser un síndrome de estar quemado en el trabajo, como puede ser pasar por un cuadro de ansiedad y estrés por circunstancias vitales o por características personales, situaciones que sin duda alguna van a sacar nuestro lado frágil y vulnerable, pero además lo bueno de todo esto es que hay maneras de afrontarlo. Es decir, no nos quedamos, como él describe, con esa indefensión aprendida, que la indefensión aprendida es esa situación en la que crees que hagas lo que hagas, no vas a poder solucionar o no vas a poder salir de esa situación. Imaginaros, ¿no?, lo desagradable que tiene que ser sentir indefensión aprendida. Bueno, pues Miguel Ángel Rialzos nos habla de todo esto. Le voy a presentar antes de darle paso, y te doy paso, ¿vale, Miguel Ángel? El directo se llama Ser frágil es malo. Miguel Ángel Rialzos La Moca es psicólogo especialista en psicología clínica, es máster en psicología infantil y juvenil, tiene un currículum extraordinario, tiene una consulta presencial en Aranjuez, aquí en Madrid, ahí es donde hace su servicio de consulta presencial, pero también fue pionero en consulta online y es CEO de Rialzos Psicólogo, del nombre de su perfil en Instagram. Es psicoterapeuta también, experto en psicología deportiva y coaching empresarial, o sea, tiene un perfil súper completo. Además es divulgador, formador, conferenciante y es autor de otro libro que es una guía para padres en apuros, es autor, pero hoy, y de reciente publicación, vamos a hablar de Ser frágil es malo, y esto nos ayuda muchísimo. Así que sin más voy a darle paso, que tengo muchas ganas de saludar a Miguel Ángel Rialzos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, noches. Qué alegría saludarte, que todo el mundo sepa que a este señor le saludo hoy por primera vez en persona, que me quedé con muchas ganas de ir a la presentación en Madrid del libro. Me quedé con muchas ganas, que fue en el AFNAC, ¿no? Sí, sí, eso es. En el AFNAC, y me quedé con muchas ganas de ir y porque sabía que iba a estar genial. Oye, ¿y cómo he disfrutado leyendo este libro?
En primer lugar, gracias por estar aquí y enhorabuena por esta obra tan bonita que has hecho y que creo que va a ayudar a tantas personas. Me alegro mucho que una profesional como tú le haya gustado y sobre todo que sea útil, ¿no? Y que veas que pueda ser útil a muchas personas, ¿no? Que eso, al final ese es el objetivo de este libro. Es, bueno, a mí me ha resultado muy útil porque además a todos los capítulos le das un lado muy práctico. De todo lo que he dicho, Miguel Ángel, ¿hay algo que quieras añadir de tu biografía, de tu... Lo único que corregirte, soy Rizaldos. ¡Ay! ¿Y por qué he puesto Rialzo? Espera, voy a cambiarlo. Sí, Rizaldos, madre mía, perdonadme. Rizaldos. Es más fácil, es más fácil. Espera, fíjate, efectivamente, es más fácil. Espera, lo voy a cambiar para cambiar el comentario. Perdonadme, que es que esto es importante. Rizaldos. Rizaldos, psicólogo. Esto es Eso es. muy importante. Y gracias por decírmelo. Psicólogo, vale. Ser frágil, aquí. Es que así la gente que entre, pero de todas formas no sé, porque no te estoy viendo con los comentarios y Ya. no sé si ser frágil es malo. Vale, aquí, vale. Entonces yo lo que hago es que lo fijo ahora, desfijar y voy a fijar este. Ahora, gracias a todos por la paciencia. Perdona, discúlpame, Miguel Nada, Ángel. nada, mujer. Esas cosas Rizal. pasan. Bueno, Tengo de unos algo de lo que haya dicho, que además de esto, ¿quieres aportar algo? ¿Hay algo que quieras corregir? O... No, 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 al contrario. Creo que lo has definido muy bien y esa es la idea, ¿no? El que tuviera un lenguaje, al final, yo soy un clínico, no soy académico, entonces ahí expongo lo que hago en mi día a día en consulta, ¿no? Yo creo que los académicos están para otras cosas, ¿no? Para formar a los profesionales. Yo no estoy para eso. Yo creo que un poco la idea siempre ha sido de ese libro, pues llegar a la mayor parte posible de gente. Yo creo que al final todos nos podemos sentir reflejados, como bien dices tú, todos tenemos fragilidades, aquí no hay nadie infalible que no tenga ningún tipo de fragilidad, ¿no? Y la idea es un poco eso, ¿no? La idea es ver todas esas fragilidades que vemos en consulta en el día a día y bueno, reconocerlas y aparte no solo de reconocerlas, de aprender a aceptar, ¿no? De aceptar aquello que no puedo cambiar, porque habrá cosas que no voy a poder cambiar. Otras, pues sí, bueno, hay como tú muy bien has dicho, pues muchas formas de poder mejor manejar esas fragilidades. Pero bueno, hay que aceptar bueno, que todos tenemos esos puntos más débiles, ¿no? En nuestro, y que a veces la vida, como tú decías muy bien, nos va a romper, ¿no? Y porque a veces en consulta vemos muchas personas que tienen mucho miedo a romperse. Y es verdad que a veces las circunstancias son tan apabullantes que nos rompen, pero lo importante de eso no es que nos rompamos, sino que tenemos una gran capacidad de reconstrucción y eso es lo importante que quiero sobre todo destacar en el libro. Es que en tu libro me ha gustado mucho porque hablabas precisamente de esto. Para mí, o sea, personalmente supuso, habla Ana la persona, una liberación saber que la fragilidad era algo humano, como bien describes tú, era algo normal y era algo por lo que uno iba a pasar. Es decir, que el rol de ir de fuerte todo el rato es lo que es anormal, que esto lo describes mucho, que ya nos gusta, vamos, yo reconocí en un momento dado, pues oye, que sin emociones vivo más tranquila, pero que esto no es lo Claro. que hay, ¿sabes? Que esto no es lo que hay. O sea, yo soy muy honesta y digo, es verdad. Que me quiten lo bailado por lo vivido, pero oye, también qué tranquilidad cuando uno está un poco más eh, des, o sea, desapegado de esa emoción, que ahora vamos a contar algunos trucos para poder llegar a un estado un poquito más calmo, pero sí que es cierto que es humano y esto es lo que es, como las emociones son lo que son, y lo explicas muy bien y también explicas muy bien la capacidad de reconstruirse. Yo, si te parece bien, hacemos un pequeño, de leerme el libro, he hecho unos esquemas
Sí, estupendo, Voy a hacer estupendo. algunas preguntas. Voy a Sí, sí. hacerle a todo el mundo, porque hay gente que nos está viendo ahora, hay gente que hasta ahora hay otros directos y nos ve luego en diferido. Voy a decirle a todo el mundo que he desactivado los comentarios para verte, porque me agrada más verte. Luego ya al final dejaré un espacio para que la gente pueda despedirse o agradecerte. Pero abajo hay un bocadillito con un interrogante. Todo el mundo que quiera hacerte una pregunta, que es un honor tenerte aquí, un privilegio como clínico, como profesional, con tu trayectoria, con tus libros, puede preguntar directamente. Y yo lo que voy a hacer es empezar a hacer un recorrido Estupendo. um, acerca del libro, porque está dividido en unos aspectos que me han parecido preciosos, y luego también al principio de todo como que te, te unes, o sea, te abres a conectar un poco con qué supone, qué ha sido para ti la fragilidad o qué cerca has podido tener Ujú. la fragilidad. No sé si nos quieres contar qué te conecta a ti con la fragilidad y qué podemos definir, Miguel Ángel, qué podemos definir como fragilidad. Sí. Bueno, pues un poco cuento desde mi propia experiencia, ¿no? Y hablo desde la fragilidad física, ¿no? Que mi padre pues tenía una movilidad reducida y con la que yo he convivido desde que nací, ¿no? Mi padre no podía moverse bien y aunque luego él ha hecho una vida muy normalizada, lo mayor posible, era un ejemplo en ese sentido, ¿no? De aunque se le veía frágil, sin embargo, no le consideraba frágil, le veías una persona fuerte, ¿no? Y ya desde esa propia experiencia personal hasta la experiencia profesional, ¿no? Trabajamos continuamente con la fragilidad de las personas, ¿no? Y a partir de ahí, pues estamos acostumbrados a ver continuamente pues esas fragilidades, ¿no? Y no hay nada, yo creo que quite mejor presión, porque a veces creemos que solo nos pasa a nosotros, que solo somos nosotros los que tenemos estas fragilidades, y no es así, ¿no? Y yo creo que como clínico una de las cosas que a las personas les hace mejor sentir es saber que no eres un bicho raro y que esto le pasa a la gente, que es humano, ¿no? Al final la respuesta al libro sería la fragilidad es humana. Y eso parece una obviedad, parece una tontería, pero no es así, no es verdad. Porque en el día a día, cuando lo trabajamos en clínica, con la primera sesión, le dices a la persona que la ansiedad, pues bueno, que es un problema, que es verdad que lo puedes pasar muy mal, pero que es algo abordable y que es muy frecuente y que a muchas personas les pasa algo muy parecido, por no decir lo mismo, pues se quitan un peso encima que no veas y a partir de ahí es verdad que el trabajo ya es mucho más fácil. Entonces, bueno, la fragilidad, pues todos tenemos eso. Al final somos un conjunto de fragilidades y fortalezas, ¿no? Y nuestro trabajo como clínicos es que la persona sea capaz de reconocer y valorar sus fortalezas, que es muy importante. Lo que pasa que lo positivo nos cuesta darle más importancia. Y también reconocer esas vulnerabilidades o esas fragilidades para poder trabajar sobre ellas, ¿no? Que habrá algunas que podrás cambiar incluso, o que podrás modular o manejar, y habrá otras que vas a tener que aprender a aceptar porque forman parte de ti, porque somos lo que somos gracias a nuestras fortalezas, pero también a nuestras vulnerabilidades o a nuestras fragilidades, porque si no seríamos otra persona, ¿no? Así es, qué bonito lo describes, y además me parece que el libro tiene un recorrido muy bueno, hablando de lo que puede suponer, que ahora ahondaremos un poco más en ello, el camino de mindfulness, que es un camino, pues la verdad, al final de encontrar una paz y una calma interior dentro de la marea en la que a veces vivimos, poder sostenerte. Y ahora vamos a hablar de su concepto, el concepto, como hablas muy bien, de aceptación. También habla muy bien de lo que es la positividad tóxica y que no, porque sí veo que haces hincapié en que es bueno tener una actitud positiva para ser resiliente, para tomar acción, pero también hablas de qué es positivismo y qué es ser positivo y qué es positividad tóxica, que por supuesto está muy bien que lo aclares, y yo personalmente te lo he agradecido mucho cuando estaba leyendo el libro. Digo, me encanta, esto me lo voy a quedar yo para mis posts, voy a poner por Miguel Ángel Rizaldos. Entonces, pero hablabas de unos conceptos que son conceptos que que nos ayudarían a entender la fragilidad, que creo que a personas que puedan comprar el libro les va a ayudar mucho, hay personas que nos estén ahora escuchando, y es, hablas tú de una cosa que se llama defusión, asociada, por ejemplo, a la rumiación. Hablas de, ahora sí que nos cuentas
cualquiera de ellos. Hablas de la aceptación bastante a lo largo del libro, porque yo creo que es muy maduro aceptar y además, como bien dices, aceptar no es resignarse. Hablas de la parte de atención sin juicio, de resiliencia, de agilidad emocional. O sea, es que hablas de muchísimos conceptos bellísimos, súper importantes. ¿Qué crees que nos ayudaría mucho a entender la fragilidad, además de saber que es humana? Bueno, pues todos estos conceptos que muy bien tú has dicho, ¿no? La aceptación yo creo que es algo muy importante, es algo muy básico, algo que parece de perogrullo, sin embargo luego no es nada fácil, ¿no? Porque tendemos continuamente a pelear contra nuestros propios pensamientos, nuestras emociones y nuestros recuerdos. Y sin embargo, eso no funciona. Por más que intentamos quitar esos pensamientos, esas emociones, esos recuerdos negativos, no podemos. Lo que tenemos que aprender es a aceptar que van a estar ahí y que vamos a intentar darles la menos atención posible. Ese sería el otro concepto ese de la difusión, ¿no? Es verdad que yo no soy muy técnico y procuro no ser nada técnico a la hora de... porque es como trabajo y lo que explico, ¿no?, a mis pacientes. Pero bueno, esta palabra es más técnica, la difusión, que tiene que ver con no dar valor o no dar importancia a todo lo que pensamos, a todo lo que sentimos o a todo lo que recordamos. No, no todo lo que pensamos, sentimos y recordamos es importante. Esto a veces nos choca, ¿no? Parece como que todo lo que pensamos, por el mero hecho de pensarlo, es importante y no. Es que nos Tenemos hemos mucha... identificado tanto con el pensamiento que bien Claro, lo dices en tu capítulo, por favor, está muy sobrevalorado el pensar. eso es. Cuéntalo tú porque es maravilloso. Eso es. Yo siempre digo que pensar está sobrevalorado, aunque a veces se me ha echado gente encima. Pero es que es Pero, así. Yo siempre pero digo, tenemos una máquina súper potente para hacer un montón de operaciones, pero claro, es muy potente para eso y también está llena de es, capacidad de procesos. ¿Qué pasa? Que cuando no estás haciendo una cosa operativa como tal, si te focalizas en lo que piensas, la casa o sea, la loca de la casa va a su libre albedrío. ¿Y en qué va a pensar? Pues en todo lo que tiene inacabado, inconcluso, con miedo, o sea, es decir, no se va a ir a pensar, ¡ay, qué maravilla! No, no, no es lo que, eso te lo tenemos que decir nosotros. claro, Entonces, por eso digo, es que estamos todo el día rucu, 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 rucu. claro, es que la mayor parte de las veces no reflexionamos, lo que hacemos es Eso. rumiar, ¿no? Y rumiar ya sabemos que los psicólogos llamamos a eso de dar vueltas a lo mismo, ¿no? Entonces, Pero, es verdad que pensar está sobrevalorado porque lo que hacemos fundamentalmente es rumiar. Entonces, muchas de las veces tenemos pensar, nuestra mente está hecha para eso, para divagar, para pensar. Y luego nuestra mente tiene sobre todo una función principal, que es la supervivencia. Por eso siempre está o anticipando cosas negativas o recordando cosas negativas. Estar en el momento presente le interesa poco, además. Y tiene mucho más peso lo negativo que lo positivo en nuestra mente. Esto es así y gracias a eso hemos sobrevivido. El problema es que sigue funcionando igual. Entonces, claro, no nos podemos creer todo lo que nuestra mente hace que pensamos, pero también tampoco nos tenemos que dar importancia a todo lo que sentimos, que eso también a veces nos cuesta mucho creerlo, ¿no? Porque creemos que lo que sentimos es muy importante. Pues no, muchas veces hay que transitar por emociones que no tienen valor, ¿no? No tienen importancia. Yo siempre pongo este ejemplo en consulta, ¿no? Cuando suena el despertador el lunes por la mañana, ¿no? Lo que nos viene, pues que tengo que ir a trabajar, pues seguro que no son pensamientos muy bonitos, ni emociones muy agradables, ni incluso puede ser que recuerdos tampoco sean positivos. Pero al final, ¿qué haces? Vas a trabajar. ¿Por qué? Porque lo que priorizas es lo que tú valoras si quieres, tu responsabilidad, que tienes que cobrar a final de mes. Pero además, lo que haces es transitar por esas emociones, por esos pensamientos o por esos recuerdos sin darle bola. Es verdad que lo ideal sería siempre sentirme bien, siempre tener pensamientos positivos, pero eso no existe. Entonces, bueno, como tú bien decías, el ser positivo no es ver todo de color de rosa, no es intentar darle la vuelta a lo negativo y hacerlo positivo, porque a veces, muchas veces es imposible. Lo que es negativo, pero lo que es ver, intentar ver alternativas de solución frente a los problemas, siempre y cuando dependa de mí el problema o tenga solución. Si no tiene solución o no depende de mí, tendré que aceptar que o no tiene solución o no depende de mí.
Y eso es, y además eso también es una actitud para mí muy positiva, el decir, oye, si puedo hacer algo lo hago y si no, pues acepto. Pero esto es lo que hay, porque la vida es así, porque estamos hechos como estamos hechos. Todavía no nos dan un interruptor que diga, apague usted Eso es. radiomente y quédese usted solamente con los recuerdos bonitos del pasado. Todavía no nos han hecho. Tenemos que aplicar todavía No, mucho el control voluntario, que es muy bonito lo claro, que dices, que el lunes por la mañana lo que tú dices es control voluntario precisamente por eso, porque tengo que cobrar, porque no quiero que me echen y porque tengo una rutina tan sumamente fuerte que aunque me dé una pereza que te mueres, aunque me dé mal rollo, aunque no me apetezca ver la cara a mi jefe, me levanto y me voy, como la depresión postvacacional. Son emociones a las que, como muy bien has dicho, es mejor no hacerles mucho caso. claro. Hay que transitar por ellas, es verdad, pero no hay que darle mayor importancia porque no la tienen. No todo lo que sentimos es importante, al igual que no todo lo que pensamos es importante. Y esto que dice me parece muy interesante para que todo el mundo lo sepa, porque ¿cómo podemos saber que lo que sentimos es importante y tenemos que atenderlo? Siempre y cuando tenga una utilidad. Yo creo que es igual que el pensamiento, ¿no? El pensamiento, y esto a veces nos confunde, por ejemplo, el pensamiento, porque si el pensamiento está basado en una realidad o es una realidad o es algo verdad, pues a veces me puede confundir, porque dice, joder, lo que me está haciendo comerme la cabeza, no me lo estoy inventando, es una realidad, tengo que hacerme, pues tengo que ir al médico o tengo un dolor, vale, bien, pero lo importante no es que el pensamiento sea real o no, sino si me es importante darle, si me es útil darle importancia. Entonces, lo que realmente creo que tenemos que tener en cuenta es la utilidad del pensamiento, la utilidad de la emoción, ¿no? Las emociones negativas son útiles y son incluso, las llamamos negativas no porque sean malas, sino porque son desagradables de sentir. Pero la tristeza tiene una gran utilidad, sobre todo en una situación de pérdida, cuando perdemos una pareja o perdemos un trabajo o perdemos a un ser querido porque fallece, nos vamos a sentir triste. Es natural y sano sentir tristeza. Lo que pasa es que sentir tristeza no nos gusta, no es agradable. Y además tenemos una cultura que cuando vemos a alguien que está triste, no queremos que esté triste porque también nos sentimos mal. Entonces, no toleramos el que otro esté triste y a veces no expresamos la tristeza por no preocupar al otro. Sin embargo, los psicólogos sabemos que para regular una emoción hay que expresar aquello que sientes. Entonces, ahí sí que es verdad que somos un poco analfabetos a nivel emocional, desgraciadamente. Y desde la psicología tenemos, como bien sabes, estrategias y herramientas para muy bien regular las emociones y para saber cómo gestionar eso que es tan importante, ¿no? Nos enseñan muy bien cómo hacer una raíz cuadrada, pero nadie nos enseña cómo gestionar nuestros pensamientos, nuestras emociones y las relaciones con los demás, que yo creo que son las tres cosas muy importantes en nuestro bienestar. Tú lo has dicho y de hecho aquí lo describes muy bien, lo dices varias veces, ¿no? Que desde la infancia, desde los entornos educativos, deberían de haber una asignatura muy propia de esto. Yo me parece vital, te apoyo en la petición, vamos, la suscribo, pero fíjate que vamos a poner un ejemplo, ¿cómo sería? Porque tú vas al psicólogo y le dices, hoy estoy regular, pues me siento frágil, vulnerable, o me voy a romper, o estoy triste. Y bueno, es el contexto, pero en la calle, ¿cómo, cómo es esto de cuando alguien te pregunta y dices, es que que me estoy rompiendo? ¿No? Y la gente se te Sí, quedaría con una cara de, sí, pero se asusta. Dios mío, ha perdido la cabeza, ¿sabes? Ya. ¿Y cómo sería? Sería mucho más sano que podríamos decir, pues, ¿cómo estás? Pues bueno, estoy pasando una fase en la que me estoy rompiendo un poco, estoy frágil. Y el otro que podría decir, bueno, pues lo siento, ¿no? Fuerza o ánimo, No, o a veces, puedo muchas veces hacer algo no. por... Claro, claro. No sabemos acompañar las emociones. En vez de validarlas, las invalidamos, porque enseguida estamos queriendo que el otro ya se siente bien. Venga, venga, no te preocupes, Claro, no te venga, no pasa preocupes. nada. ¿Y por qué te pasa Joder. eso? Anda, anímate, vamos a tomarnos una caña, ¿no? Es Claro, como el rollo. claro. Y Y al es final, como, esto fuera. Y esto fuera, déjame sentir lo que me toca, ¿no? Y al final, quien buscas a alguien que te acompañe, no que te diga lo que tienes que hacer o no. Lo que pasa, por esta incultura, no sabemos tratar bien las emociones negativas y en cuanto las vemos, o huimos de ellas o queremos que se cambien ya. Entonces, este es un trabajo que tenemos que hacer los psicólogos y yo
intento desde la divulgación y también en mi consulta, por ejemplo, con los padres, ¿no? Que aprendamos a validar las emociones de nuestros hijos, acompañar esas emociones, a nosotros también expresar esas emociones negativas y no tener miedo a que se puedan preocupar o que se puedan sentir mal. Es natural y sano el hacer eso, ¿no? Me encanta. Somos, en ese sentido, nos falta mucho por recorrer, ¿no? Porque es verdad que luego eso en el día a día no sabemos cómo gestionarlo y al final hacemos lo que buenamente podemos y como buenamente podemos. Y sin embargo, en psicología tenemos herramientas suficientes para gestionar esto de la mejor manera posible y por eso la idea del libro. Qué bonito, me encanta cómo lo has dicho porque además lo cuentas aquí muy bien, el ejemplo de las casas, el poder validar y fíjate que el ejemplo, ¿no? El que los padres puedan dar ejemplo que simplemente es poder expresarte, porque es que nosotros podríamos también decir, oye, me siento frustrado o frustrada porque te he dicho 3 veces que recojas tu cuarto y no lo recoges y ya estoy empezando a conectar con un enfado más allá. O sea, el siguiente paso es mi ira. Pues podríamos decirlo. O un día podríamos decir, tengo un día agotadísimo y este agotamiento pues me produce una tristeza que estoy con un bajón. Y yo creo que los niños son mucho más naturales y los Claro, claro, siempre y cuando lo expliques y lo expliques en relación a la edad del niño, sí, pues va a ser mucho, porque al final los padres somos modelos de conducta y nuestros hijos van a hacer aquello que nosotros hacemos, no que decimos que hay que hacer. claro. Entonces, si yo quiero transmitir serenidad, tranquilidad, pues tengo que estar sereno y tranquilo. Entonces, porque si no hay coherencia entre lo que digo y lo que hago, se van a quedar con lo que hago. Entonces, es súper importante el tema de las emociones, ¿no? Que expresemos las emociones, que no tengamos miedo a expresar las emociones, ¿no? Creemos que porque somos latinos expresamos mucho, pues no expresamos tanto. No, yo lo Expresamos lo justito, por no decir nada. expresamos muy poco, para eso somos muy, muy nórdicos. O sea, por esto, pero somos súper, o sea, muy, muy poco expresivos en ese sentido, es verdad, ¿eh? Claro, Pero, y es verdad que la expresión de la emoción es uno de los elementos súper importantes para canalizar la emoción, ¿no? qué bonito. O sea, te referirías a la verbalización de la Claro, emoción. Vale. la expresión de la verbalización, si es posible, alguien que te escuche, que no siempre es fácil, No, y si no encuentras a quien te escuche, yo siempre recomiendo escribir. Escribir sí que es sano, mucho mejor que pensar, porque escribir nos ayuda a sacar fuera y es de un modo estructurado. Ya sabemos que la escritura es muy terapéutica, sin embargo el pensar no tanto, ¿no? Y eso que sacamos fuera, de algún modo lo relativizamos, aunque ese escrito luego sea para mí, no tiene que ser para nadie. Y luego haga con él lo que quiera, lo rompo, lo guardo, lo encuaderno, pero escribir nos ayuda a sacar fuera eso que sentimos y nos ayuda a canalizar la emoción. bonita la escritura terapéutica como apoyo. Eso. Fíjate que lo que decías, voy a contarte un chascarrillo. El otro día yo le decía a mis hijos, yo tengo 4 hijos entre los 12 y los 7 años, bueno, ahora cumplen 13 y 8, pero... Y el otro día, aprovechando, digo, oye chicos, yo me gustaría algunas cosas pues mejorarlas, ¿no? Digo, teníamos un rato de conversación, digo, y alguno de vosotros no pasa, les digo, no pasa nada porque me lo digáis. Digo, no, simplemente si me lo decís bien, porque aquí lo has dicho que las personas altamente sensibles no les afecta tanto la crítica, sino cómo se la digan. Entonces es muy bueno, y esto es un apunte muy bueno que hace aquí, que es las personas que tengan sensibilidad emocional para recibir las críticas, mejor el cómo se las diga, la entonación, el cariño, que el mensaje en sí, porque el mensaje puede ser una crítica igualmente. Pero yo le decía, chicos, decídmelo, digo, pero ¿alguien siente vergüenza cuando yo le doy un beso delante de sus amigos? ¿Alguien empieza a sentir vergüenza de mí? Y me miran así, digo, no pasa nada, que... Y entonces ellos levantan la mano, ¿no? Y digo, vale, pues está bien, digo, si yo lo que quiero es evitar situaciones en las que yo me acerco y veo que vosotros me evitáis y no lo estoy entendiendo. Y entonces, si es simplemente por eso, pues nos abrazamos en casa un montón, que veo que aquí no pasa nada, y ahí hacemos como que nada, pues nos saludamos y ya está. Y a ellos les dio una liberación, pero es que a mí me la dio. O sea, a mí me hizo sentir súper bien el que me pudieran expresar, pues sí, me da vergüenza, mamá. Y yo ya sé, sé a lo que atenerme para ayudar. Y
y ellos sintieron mucha liberación de decir, bueno, se lo podemos decir, no pasa nada. Y entonces esto yo creo que forma parte también de la cultura de casa, poder decir estas cosas, ¿no? Esto me da vergüenza, o a veces yo digo, pues sostengamos la vergüenza, no pasa nada. Pero o esto me hace sentir muy bien, me hace sentir muy bien que me tratéis así, que me queráis mucho. Entonces todo esto creo que es educación para ellos. ¿Tú qué opinas, Miguel Ángel? Esas cosas, al final, como te decía, somos modelos de conducta y expresar lo que sentimos es muy importante para que el otro sepa a qué atenerse, el que expresemos lo que queremos y lo que nos hace sentir bien y lo que no nos hace sentir tan bien, ¿no? Muchas veces esperamos a que el otro adivine, pero claro, es que es muy difícil que adivine, entonces es mucho mejor que haya una comunicación en ese sentido, ¿no? Y que en casa los que vamos a llevar la batuta de la comunicación deberíamos ser los padres, ¿no? Entonces, el expresar. Es verdad que no, yo siempre lo digo, ¿no? Que yo soy psicólogo, teóricamente lo tendría que hacer todo fenomenal, ideal, pero no es así porque soy ser humano primero de todo y, y hay variables como el cansancio, por ejemplo, que hace pues bueno, que no podamos pensar con claridad y a partir de ahí no regulemos emociones, es decir, que metamos la pata. Sí. No pasa nada, no pasa Yo, nada. Aquí nadie lo hace perfecto, ni nadie lo va a Es hacer que perfecto. con este chascarrillo también te cuento que el Día de la Madre, bueno, pues yo los tenía un poco más inquietos, había tomado en una comunión el día anterior un poco de azúcar, chuche, y se les pone un poco así, y estaban, y yo, pues, pues por lo que sea, cogía a uno de ellos para todo el rato, oye, no sé qué, oye, no hagas esto, y el otro, que yo no soy, no estaba como, y entonces ya por la tarde le digo, oye, mira, perdóname que igual no está muy centrada y siempre te lo decía yo a ti, perdóname que no era mi intención y me dice, sí, sí que has estado poco centrada, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. O sea, pero me encanta, ¿no? La humanidad de decir, oye, que yo me equivoco un montón, pues yo me equivoco un montón, o sea, vamos, que si me equivoco, y benditas equivocaciones que también le hacen a ellos sentirse humanos, porque si no, Efectivamente. es decir, es que si no, porque nuestra condición es humana, que ya te digo, que si no fuéramos humanos seríamos otra cosa, Claro. pero nuestra condición es humana y a mí el poder hablar en estos términos y el poder decir, oye, me equivoco, oye, te pido perdón, o cuando me enfado, yo tengo un autorregulador, en lugar de ir de 0 a 100, les digo, me estoy enfadando, a la próxima la voy a liar. O sea, ese es mi avisador. Y entonces ellos ya saben que en poco puede entrar un ataque de ira. Y ya, pues claro, o sea, es decir, avisadores que a mí me ayudan a no de repente explotar como un... Claro, claro. Y claro, y también pues les doy modelo. Bueno, voy a hacer una pregunta que creo que hay aquí que me dice Tony, y si ya es mi hija una persona adulta y no es madura y posterga las cosas, ¿Qué podemos hacer? Pues, sí, me imagino que es, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? sí, pues tendrá que, bueno, ella tendrá que aprender a no postergarlo, tendrá que llegar a eso. Claro, a veces como padres vemos cosas que nuestros hijos podrían mejorar, ¿no? Pero claro, el aprendizaje es fundamentalmente experiencial, no informativo. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces le decimos, hay una pared ahí, ten cuidado que te vas a dar. Pero claro, hasta que no se den, y ya nos podemos poner entre la pared y ellos para que no se den, pero el único modo de que aprendan de que hay una pared es dándote con la pared. ¿Qué quiere decir esto? Que por su propia experiencia tendrá que aprender que no puede postergar y tendrá que tener consecuencias de su comportamiento. Entonces, a veces la información entra por aquí y sale por aquí. ¿Por qué? Porque cuando ya se dan con la pared dice, es verdad, papá, había una pared. Es así, todos aprendemos por nuestra propia experiencia. No podemos transmitir la Claro, experiencia. y como padres de personas adultas, ¿qué haríamos, Miguel Ángel? ¿Le daríamos el consejo, pero Claro, soltaríamos y diríamos, bueno, claro, al final es la otra persona la que se tiene que responsabilizar. No te puedes responsabilizar tú del comportamiento del otro. Tú se lo puedes sugerir, le puedes informar, pero al final es la otra persona la que tiene que aprender. o sea, que como padres igual lo que nos toca es aprender a aceptar y asumir que eso es lo que tenemos, ¿no? Eso es, Como tú eso es. porque Que no, puede generar incluso, pues eso, decepción, frustración o emociones claro, negativas, el decir, me encantaría cambiarte, pero es que no depende de ti, ¿no? claro. Es que hay que aceptar también que nuestros hijos no son como nos gustaría que fueran. También es importante, ¿eh? Y que también tienen sus procesos y sus momentos. No estamos en el mismo momento. Entonces,
cada uno llegará a su momento cuando le toque, porque a veces queremos todo ideal y todo, y claro, no es como nos gustaría, ¿no? Entonces, a veces en la vida no hay que hacer nada. Y esto nos llama mucho la atención, porque siempre Bueno, creemos que podemos hacer algo. Pues a veces es que lo que se puede hacer no depende de ti, como no depende de ti. qué bueno esto que dicen, me encanta, porque mi padre solía decir una frase que me decía, Ana, muchas veces no hacer ya es hacer. Claro, Y, mucho. y a mí esto me ayudaba mucho a, efectivamente, a las conductas más compulsivas o más de tener que hacer para resolver. Y decir, bueno, pues a lo mejor tengo que dejar que el tiempo haga su papel también, ¿no? Efectivamente, el tiempo y la experiencia de la otra persona y su vida. Sí, Al para final, tú confiar estás en, ahí, confiar. lo, efectivamente, decir, estoy aquí, hija, para cuando lo necesites, pero no puedo hacer más. Qué bueno. Bueno, pues yo creo que hemos contestado muy bien. Seguimos con el libro que es que me encanta. Y hablábamos efectivamente de pensar está sobrevalorado, pero también eh, hay unos tips que das que me gustan muchísimo, que es cómo poder tomar distancia, que creo que esto le va a ayudar a todo el mundo. Es decir, si hemos sobrevalorado mucho el pensamiento y nos hemos identificado con él, y yo estoy pensando que voy a suspender el examen, que me van a echar del trabajo, que me va a dar un ataque de ansiedad, que me voy a arruinar, y de repente me he identificado tanto que me he metido en ese pánico, en ese miedo, en esa ansiedad, o en ese que mi hija la va a dejar el novio, o sea, cualquier cosa que empezamos a magnificar, ¿cómo podemos hacer para tomar distancia de esos pensamientos, pero sin que esto sea el positivismo tóxico, sino una cosa sana, como tú Ya, bien dices en el libro? claro. La idea nunca es quitarme el pensamiento, porque una cosa muy clara tenemos que tener, que yo siempre digo Apuntamos. a mis pacientes, y siempre lo digo así como muy... nunca que tengamos claro que no podemos controlar lo que pensamos, sentimos y recordamos. De lo que pensamos, sentimos y recordamos, podemos controlar a qué darle atención. Entonces, quitar un pensamiento no podemos. Lo que podemos es no darle atención. Que eso sí que depende de mí. A la emoción igual. Hay una emoción que siento, no puedo no sentir lo que siento. Sin embargo, lo que puedo hacer es no darle tanta atención, no darle tanta importancia. Por ejemplo, con los pensamientos, me decías, al final es verlo, que seamos capaces de verlo como son, que lo que son, un pensamiento es palabras o imágenes que me vienen a la cabeza, nada más. Y tenemos mucha basura de pensamiento, porque nuestra mente está hecha para pensar. Entonces está continuamente lanzando pensamientos, pero no todo lo que lanza es importante. Entonces, ¿cómo puedo relativizarlo? Pues verlo como lo que es un pensamiento. Entonces, si delante del pensamiento le pongo estoy pensando que, pues, pues eso me ayuda a verlo como lo que es. No es lo mismo decir soy un desastre que estoy pensando que soy un desastre. Ah, qué bueno, le pones distancia, como Claro, diciendo, oye, que yo estoy pensando esto, pero que eso no tiene mucho, nada que ver conmigo. efectivamente. No es lo mismo decir creo que mi padre no me quiere, que decir estoy pensando que mi padre no me quiere. Es un Qué bueno, pensamiento. qué bueno. Luego, ¿cómo lo podemos ver también? Pues al final la persona tiene distintos temas, distintos historias en la cabeza, ¿no? Temas que le preocupan. Y a partir de esos temas que le preocupan salen pensamientos negativos, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno puede ser el trabajo, otro puede ser el que no estoy a la altura como madre, ¿no? Y entonces, pues cada vez que me venga un pensamiento negativo de no lo estoy haciendo bien como madre, no soy capaz de estar a la altura en el trabajo, por ejemplo, pues darme cuenta de decir, ya estoy con la historia de que no estoy a la altura del trabajo, o ya estoy con la historia de que no soy buena madre. ¿Para qué? Para que lo vea como un tema sobre el que me salen pensamientos negativos. Sí, ¿Vale? identificarlo como anda, ya estoy aquí Eso es. con esta historia, ¿no? Hala, hasta Al- luego, guapo. O sea, como, es como claro, al final, quitarle un poco de hierro, ¿no? Es efectivamente, al como que ya te final, si conozco, que te veo venir, ya eso está. es. Muy bien, Al final es verlo como lo que es, un pensamiento que está ahí y ya está. muy bien. Y por último, lo que podemos hacer también es imaginarnos ese pensamiento en vez de con nuestra voz, que es lo que normalmente, con la voz de un personaje divertido, que puede ser el Pato Donald o puede ser un humorista, ¿no? Y la gente, además, hacer la prueba.
un pensamiento negativo que tengáis, lo pensáis 10 veces y luego lo pensáis otra vez, pero con la voz del Pato Donald, por ejemplo. Pues, ¿qué pasa? Que ahí más importante es la forma que el contenido. Y entonces, claro, la forma te hace sonreír y te distancias de él. Al final, bueno, son tres Qué estrategias. bueno, ¿eh? Apuntar las estrategias porque son buenísimas. Qué bueno este último también, Sí, como para... además es que le quitas hierro al minuto. O sea, en claro. cuanto le pones una voz de chor, dices, pero bueno, que si tú no eres importante. Sí, eh, son tres estrategias que además yo, por ejemplo, lo utilizo y lo hago mucho en consulta. No son mías, son de Harris, del libro La trampa de la felicidad. Pues son adaptadas, no sé si él exactamente lo dice así, yo creo que no, pero yo las he adaptado así, ¿no? Son, al final, de terapia de aceptación y compromiso que nos ayuda un poco a distanciarnos, ¿no? de esos pensamientos. Y bueno, sí que es verdad que son útiles y que la gente al final es práctico y es útil. Me encanta. Y esto viene al hilo de, por ejemplo, sí podemos distanciarnos de los pensamientos, podemos relativizarlos, pero no confundamos este tipo de acciones o el generar posibilidades o el ver que siempre se puede hacer algo, aunque sea aceptar, no confundirlo con el pensamiento, con el positivismo tóxico. Yo te preguntaría, ¿nos puedes dar algunas pinceladas de cómo detectar si estamos ejerciendo un positivismo tóxico? Pues es siempre que intentamos lo que decía antes, ¿no? Darle la vuelta a lo negativo, ¿no? Por ejemplo, ahora cuando pasó lo de la pandemia, pues esto que decían que la pandemia podía ser una oportunidad, no, la pandemia ha sido una gran putada, ha sido un gran problema a nivel mundial, donde la gente ha perdido la salud como poco o ha perdido incluso la vida, ¿no? Y han perdido muchas cosas, hemos perdido muchas cosas todos en general y perdimos años y tiempo y la gente Y joven perdió su tiempo de estar en la casa. salud, y salud Muchas, mental, y claro, economía, y claro, libertad, y efectivamente, perdimos muchas cosas. Entonces, eso no puede ser bueno, lo mires por donde lo mires. Entonces, es intentar siempre darle la vuelta a todo, el tener siempre una actitud positiva. No siempre vas a poder, no siempre vas a estar. Y lo que es malo. Y hay que verlo como tal y hay que aceptarlo como tal, porque intentar darle la vuelta es iluso, me quemo un dedo y qué bien, me quema el dedo, ya sé que esto quema. No, eso es una estupidez. No sé si me explico. me quemo Entonces, el dedo, me duele, colín, qué mala, qué putada. claro, claro, eso lo puedes aguantar un tiempo, pero va a haber un momento dado que no vas a ser posible, no vas a ser capaz. Y estas personas pues se sienten como que no hacen lo suficiente, que no lo hacen bien. Y no es que no lo hagan bien o no hagan lo suficiente, es que lo malo es malo y no le puedes dar la vuelta. Entonces, ese es el positivismo tóxico, ¿no? Y yo creo que cuando, cuando no eres capaz de aceptar que hay cosas que son malas y son malas, Claro. y a veces te llegan, ¿no? El aceptar la parte injusta de la vida, yo creo que es algo muy importante y a veces Mm, mm, nos mm. llegan cosas negativas que no hemos hecho nada para que las tengamos, pero nos llegan. Es injusto, sí, pero aceptar no quiere decir que creas que es justo o que te guste. No, aceptar quiere decir que dejar de quejarte, porque nos quedamos instalados en la queja. Y la queja, yo siempre digo, que es como una mecedora, se mueve, pero no avanza y te quedas. Entonces, eso es la aceptación, ¿no? Qué bueno. Y esto me parece vital remarcarlo porque nosotros como psicólogos que nos manejamos en el arte, ¿no? de atender las emociones, de expresarlas, de contextualizarlas, de validarlas, de buscar una opción, puede que lo tengamos muy claro, pero qué importante es decir, hay que reconocer lo que a uno le pasa, acogerlo, como dices tú en tu libro, abrazarlo, esto es lo que hay, porque si hay un dolor, hay un dolor, si hay una ruina, hay una ruina, y si hay un cabreo, hay un cabreo, ¿no? Y no le encuentro por ningún lado el aspecto ni positivo, ni alegre, ni divertido, ni nada. Pero instalarte eternamente ahí tampoco te va a dejar avanzar. Pero yo Claro. creo que nosotros tenemos que contar ese proceso que es donde nosotros acompañamos, ¿no? Tú lo dices aquí muy bien, ese proceso donde la persona transita, se le reconoce, se le acoge y luego pasa a ese estado tan maravilloso del que tú hablas, una vez limpiado
de aceptación, pero no de repente ya yo acepto, ¿sabes? No, Sino atravieso y acojo esto como hay, aunque me cabre, esto es lo que hay, pero luego voy, y luego ya, un año después, o cuando sea, si tú quieres decir qué aprendí de ese momento, pues algo me dice, oye, pues yo qué sé, pues nada. O bueno, sí, me hice más fuerte, ¿sabes? ¿No? O, o me es uní, verdad. o bueno, por buscarle algo, pues, pero es que hay veces que no se aprende nada. O sea, yo hay circunstancias vitales por las que he pasado que digo, me gustaría encontrarle un aprendizaje, pero no sé yo si se lo puedo encontrar. A veces que, Ya, bueno, intento buscar un sentido, pero hay otras cosas que digo, bueno, pues ya está, ha pasado, ya ha pasado, son experiencias que me ujú. sirven a lo mejor para aprender, por si acaso en la siguiente, pues la memoria es muy buena también, para no cometer el mismo error, Ujú. ¿sabes? O sea, pero Sí, al final es verdad que mm, las emociones son, digamos, el pegamento, dicen que son el pegamento de nuestros aprendizajes, ¿no? Y que normalmente recordamos aquello que nos ha hecho sentir, para bien o para mal, ¿eh? Y entonces es verdad que no hace falta sufrir para aprender, pero muchas veces de las que sufrimos aprendemos. Pero no es necesario sufrir para aprender. y esto lo cuentas aquí muy bien y me ha encantado, porque leerlo así, no lo había leído todavía. Y digo, qué bonito, porque yo digo, si sufres, pues ya que sufres, pues cuando pases el tiempo y sea su momento, pues hombre, si Bueno, aprendes, pues mira, pues pondrás a encontrar un contenido más existencial a ese claro, sufrimiento. Pero es cierto, como dices tú, no siempre se aprende sufriendo, se claro. aprende de No, muchas no, otras maneras. claro, por ejemplo, tú sabes si nos pasa en consulta personas, por ejemplo, que vienen por ansiedad y después ya de sesiones, cuando ya empiezan a sentirse bien, hay un punto de inflexión donde dices, esto ya está fenomenal, que es cuando se dan cuenta de que dicen, bueno, incluso te digo una cosa, Miguel Ángel, bienvenido esto de la ansiedad, porque me ha ayudado a tener herramientas que me van a ayudar para ahora, pero me van a ayudar para la vida. Y es verdad que hay gente que llega a ese punto, Bueno, ¿no? Y eso es súper importante, ¿no? Que dice, bueno, ya que ha venido esto, no quiero que, hombre, me hubiera gustado no haberlo pero ya que pasado mal, está pero, aquí, pero ya que ha estado aquí y ha venido, me ha venido bien para aprender todas estas estrategias que me han ayudado en esto, pero me van a ayudar para mi vida, ¿no? Y esa es un poco la idea. qué bueno, que sí, es ese sentido como no más existencial, es un sentido que dices, bueno, mira, pero que si alguien te dice, sí, la tengo las herramientas, pero preferir no haber tenido nunca ansiedad, pues Sí, claro, también lo claro, comprende, claro, también lo claro, claro, comprendemos, claro, pero nos claro. interesa pensar que mira, pues que ya que me pasa, pues que he aprendido cosas. Eso es. Me gusta mucho este acercamiento. Luego hay capítulos, además del pensamiento sobrevalorado, pero empiezas a hacer como desde rasgos de personalidad hasta situaciones vitales, hablas de... ¿Por qué has elegido estas en concreto? ¿Por qué has elegido la timidez, la vergüenza, las personas altamente sensibles? Y te lo pregunto yo como curiosidad ya. O el Yo, duelo, el perfeccionismo. Sé que son situaciones de fragilidad, pero ¿por qué estas y no otras? yo creo que he ido cogiendo lo que he visto más frecuentemente en Vale, consulta. vale. Lo que me ha sonado mucho de que he visto en mi día a día, ¿no? Y lo que he visto que es más frecuente. Me ha gustado Eso, mucho, ¿eh? O sea, es que yo he pensado, digo, bueno, le voy a preguntar ya a título personal. sí, De todo yo, esto. yo, a mí yo creo, a lo mejor se me ha pasado alguna, seguro, pero un poco la idea era esa, de Sí. todo lo que he visto en consulta, que al final son todas estas cosas que, Mm, con las que casi cualquiera nos podemos sentir con sí, una o con otra identificado. Todos tenemos ahí alguna o varias que diga, esta va conmigo o esta yo la superé, ¿no? O esto casi la es. he superado o estoy en O ello. todas, porque yo creo que es muy fácil sentirte identificado en cada una de las que describes, o en algunos rasgos. De todas, porque no podemos hacer, y el resto de personas, porque sepan que aquí se habla de inseguridad, de vulnerabilidad, de vergüenza, de perfección, de timidez, de alta sensibilidad, de ansiedad, de estrés, de perfeccionismo, de síndrome de estar quemado en el trabajo, o sea, se habla de situaciones que en un momento dado todos hemos podido pasar o estamos atravesando y las explica de maravilla Miguel Ángel y además da muchos tips prácticos muy fáciles de entender y de poner en práctica, como hemos contado antes, los de desapegarnos de nuestras
pensamientos, bueno, pues hay otros muchísimos para cada casuística. De todas, como no podemos hacerlas todas, Miguel Ángel, vamos a elegir una, ¿no? Vamos a elegir una. Como quieras, la que quieras. La ansiedad y el estrés yo creo que es lo La ansiedad y más el estrés, frecuente. ¿no? Porque yo para cerrar tenía ese, tenía que nos contarás luego algunas herramientas Sí. de afrontamiento de la fragilidad, que es como el colofón final precioso del libro. Yo creo La que ansiedad, ¿no? Que la tenemos, que es el de todo, el de todos. efectivamente, yo creo que es lo que los psicólogos vemos continuamente en consulta, personas, entre comillas, normales, quiero decir, no hay un trastorno psiquiátrico importante, ni muchísimo menos, que se ven desbordadas por la ansiedad o el estrés, ¿no? La ansiedad, así para que nos entendamos y para que la gente lo entienda, es lo que sentimos las personas y el estrés es lo que viene de fuera, ¿no? Y no, yo siempre digo, ¿no?, que tanto la ansiedad y el estrés son cosas que sentimos y que son adaptativas, que nos ayudan ante una situación peligrosa o novedosa. Y que la idea no es tanto no tener ansiedad, no tener estrés, sino que tengas herramientas para que te desborde lo menos posible. Entonces, fíjate lo que digo yo, porque a veces te va a desbordar sí o sí, aunque tengas todas las herramientas del mundo. Porque a veces la vida es apabullante y te desborda. Entonces, la idea no es tanto que no te desborde nunca, porque no vas a poder, pero que te desborde lo menos posible. Y si te desborda, tengas herramientas para volver otra vez al cauce. Esa es un poco la idea. Y ambas tenemos herramientas suficientes desde la psicología para manejarlo fenomenal y para manejarlo muy bien. Yo es algo que a veces me da un poco de cosa porque muchas de las veces está mal tratado porque solo se trata de un modo farmacológico, ¿no? Y los fármacos pueden funcionar de un modo puntual, pero nada más. Y sin embargo, hay que gestionar pues esos pensamientos, esas emociones, esa activación de alerta, ¿no? Y hay herramientas para gestionar todo eso y para Es que los llevarlo fármacos para la bien. ansiedad son solo de alivio sintomático y muy puntual. Y Claro, además pueden ser incluso en un momento dado, hablamos de los ansiolíticos, ¿vale? No hablamos de antidepresivos, que eso es otra cosa, aunque bueno, también son a veces lo temporales. combinan, sí. Pero los ansiolíticos en sí, yo siempre pongo el ejemplo de que es el paracetamol, es decir, me duele la cabeza, me tomo un paracetamol, se me quita el dolor de cabeza, pero si debajo hay un problema de migraña o subyace algo más, no me lo va a quitar. Entonces, Claro, el ansiolítico debería ser tratado sí lo necesitamos así, muy, muy puntual, porque si no lo que hace es anestesiar el síntoma, no leemos la emoción que nos está diciendo que algo tenemos. Y luego también, yo he visto en pacientes, no sé tú, te lo pregunto, se coge un sentimiento de ineficacia, porque como todo es a través de la sustancia, pues no me monto en el coche si no me tomo el ansiolítico. No voy al concierto si no me tomo el ansiolítico. Uy, tengo un disgusto con mis hijos, me tomo el ansiolítico. Es decir, al claro. final las competencias personales se ven muy mermadas y esto hace mucho, mucho daño a la Claro, autoestima. yo creo que puede ser una herramienta junto con la Sí. psicoterapia que puede estar muy bien porque hay personas que necesitan bajar ese Bien, nivel de pero bien activación y, usada, eso es. Pero claro, y que solo con la relajación, la respiración, bueno, con todo eso que sabemos que nos puede ayudar a nivel fisiológico a bajar ese nivel de activación, pues no son capaces porque están muy subidos. Entonces, la medicación te puede ayudar a eso, pero de un modo puntual y con psicoterapia, pues si no, lo único que hace es sedarte, ¿no? Y claro, estar continuamente sedado, pues no, esta vida consiste en sentir, no en dejar de sentir, claro. porque si dejas de sentir, apaga y vámonos. Entonces, Ay, las emociones hay que saber gestionarlas sin necesidad de estar continuamente sedado, porque tampoco las personas cuando están sedadas se sienten bien, porque dijera, bueno, se siente fenomenal, pero no es agradable, porque al final lo que esperamos es sentir. Entonces, lo que tenemos que aprender es cómo gestionar eso, cómo manejar eso y por esa cultura que hablaba antes a nivel de las emociones, pues es verdad que a veces andábamos un poco pez, ¿no? Y la medicación como algo puntual está fenomenal, pero como único tratamiento y de un modo crónico, pues no tiene ningún sentido porque la ansiedad no es ni un problema ni grave ni crónico. Y tenemos así herramientas desde la psicología suficiente para, para hacer que es. se aborde y se aborde de un modo efectivo.
Totalmente de acuerdo y gracias por aclararlo. Y fíjate, cuando decías sentir, a veces no se quiere sentir demasiado. Ay, madre mía, esas personas altamente sensibles que también describes aquí, que tienen Sí, distintos tipos de sensibilidad, pero en concreto esa sensibilidad emocional, que podría ser una de ellas, otra es la sensibilidad en cuanto a olores o en sí. cuanto a sensaciones o a, luces, sonidos, ruido, bullicio. Pero y la sensibilidad emocional, ¿no? Cuando tienes exceso de empatía, cuando te cargas con todo, cuando no sabes distinguir la frontera entre tú y el otro, cuando lo del otro te lo haces tuyo. Madre mía, ¿esto qué? ¿Qué hacemos con ello? Pues al final, bueno, son características de cada persona, ¿no? Yo no soy muy partidario de las etiquetas porque a veces aportan poco, ¿no? Simplemente poner el nombre y ya está. Pero es verdad que hay personas que son mucho más sensibles y aunque todavía hay mucha controversia con esto, porque no hay estudios, no hay... Pero bueno, sí que es verdad que hay personas que son más sensibles y que, bueno, saber que tú eres más sensible te ayuda a entenderte, ¿no? Pero eso no hace que el mundo cambie para que te entienda a ti. Entonces te Este tienes que enfrentar tema. a un mundo, claro, te tienes que enfrentar a un mundo que no le puedes hacer especial ese mundo. Entonces, tienen, a veces las vulnerabilidades o las fragilidades son una moneda de doble cara, ¿no? Por un lado, serán personas que cuando disfrutan, disfrutan como nadie, pero cuando sufren, sufren como nadie. Es así. Pues sí, y te ha tocado, y a lo mejor tienes que aceptar eso, conocerlo y mejor llevarlo, o llevarlo lo mejor posible. Esa es un poco la idea, ¿no? Al igual que, por ejemplo, las personas que tienen una alta capacidad a nivel intelectual, pues les viene muy bien para aprender, para solucionar problemas, para ser creativos, pero para comerse la cabeza se la comen como nadie. ¿Y por qué? Porque su mente es así y su mente no va a cambiar. Sí. Entonces, tienen que aprender a gestionar esa mente que tiende, pues que cuando está parada no puede estar parada, entonces se enreda. Entonces, claro, conocerte te ayuda a mejor llevar lo que tienes o cómo eres, ¿no? Yo creo que es súper importante conocerte cómo eres, qué fortalezas y qué vulnerabilidades tienes, ¿no? Fortalezas para reconocerlas y valorarlas y vulnerabilidades, pues si las puedo cambiar, fenomenal, modular o manejar, o si no, tendré que aprender a aceptar que forman parte de mí, que soy yo, porque lo que no puedo pretender es ser quien no soy. Y si soy, por ejemplo, una persona nerviosa, ansiosa, pues no voy a ser la persona más tranquila del mundo porque no va conmigo y porque dejaría de ser quien soy. Así es, podemos aprender a modular algo, pero esto es lo que hay. Eso es, eso es, eso Bueno, es. y ahora, pues para terminar esto, la verdad estoy feliz y me gusta muchísimo, os recomiendo, estamos Me hablando alegro. con Miguel Ángel Rizaldo de Ser frágil es malo. Realmente es pues un libro lleno de herramientas para comprender lo que es la fragilidad, la vulnerabilidad, lo que es las situaciones de la vida, los rasgos de personalidad, lo que tenemos sobrevalorado, como hemos dicho, el pensamiento, la capacidad de aceptación. Bueno, pues estamos hablando de este libro maravilloso que os recomiendo sin duda que lo leáis porque está lleno de tips prácticos que me han chiflado, tengo que decirlo, y que lo explicas muy bien, explicas mucha psicopatología de una manera muy cercana, muy humana, sin que se entienda que es psicopatología, es decir, pues a la ansiedad muy humanizada, a otras rasgos de personalidad muy, muy humanizados. Hablando de herramientas, porque sí que veo que traes mucho, me imagino que trabajas en ello también, le das mucha importancia a las técnicas de mindfulness, Uh que -huh. a mí me encantan. Herramientas de afrontamiento de la fragilidad. He visto que hay muchas de mindfulness, también los valores, los hábitos. ¿Qué nos podrías decir así también, como de boli y papel, así, para que todo el mundo se lleve y además se compre este maravilloso libro, que lo tenga de cabecera? Porque cosa que es un libro de cabecera, ¿eh? O sea, Sí, sí, es un libro de, ay, espérate, que tengo un duelo. Ay, mira lo que... eso Ah, me han oh, dicho. espérate, espérate, uy, 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 que tengo un poco de sensibilidad que me ha dicho este no sé qué. Espérate, las críticas. Es buenísimo para esas cosas, ¿eh? Espera, espera, que tengo ansiedad, a ver qué hago. Uf, ¿sabes? Espera, que tengo la cabeza que no sé ni entre lo que pienso y lo que hago. Es muy bueno para eso. Entonces, Sí, ¿qué es una, herramientas nos una darías? pequeña guía. Esta guía. Pues Es por una ejemplo, guía, es una guía. sí, eh, una de las herramientas que tú nombrabas, mindfulness o atención plena. Yo también, yo creo que es una buena herramienta, es una herramienta
que funciona muy bien. Yo estoy continuamente trabajando con ella, con mis pacientes. Es verdad que mucha gente se flipa con esto como si fuera la panacea. No es la panacea, no te va a cambiar la vida. No es nada el otro jueves, pero sí que es algo importante, es estar con los 5 sentidos en una cosa en el momento presente. Ya está. Es verdad que esto parece muy simple, muy básico, pero sin embargo no es fácil para nuestra mente, ¿no? Es un poco contra natura, porque como decía antes, nuestra mente siempre está anticipando o recordando. Estar en el momento presente le interesa poco. Entonces nos cuesta y a veces yo creo que nos acercamos a esto del mindfulness con poco cuidado. Yo creo que hay que acercarse con cuidado en el sentido de que a la primera no te va a salir. Y que yo, por ejemplo, siempre empiezo con meditaciones muy cortitas porque la gente se asusta, se agobia, ¿no? Porque estar con los 5 sentidos es una cosa, no es fácil. Y sobre todo si haces meditación, que al final no es estar centrado, por ejemplo, en la respiración o en tus sensaciones, pues tu mente se va a ir. Claro, y hay que advertirle muy bien a la persona que eso es lo normal, natural y sano, que tu mente se vaya, se va a ir. Pero lo importante no es eso, lo importante es que te des cuenta y vuelvas. Es verdad que en la medida que lo entrenes, le vas a sacar más jugo y que puede ser una buena herramienta, y es una buena herramienta sobre todo para personas que tienen mucho tráfico de pensamiento, que esas personas que tienen muy buena capacidad a nivel intelectual y que a veces su mente es muy, muy, muy productiva. Entonces, gestionar eso es difícil. Y el mindfulness yo creo que es una herramienta de reseteo. Es como cuando el ordenador se llena de pantallas y se te queda bloqueado, ¿no? Pues lo mejor es apagar y encender. Pues eso es lo que hace el mindfulness, no hace otra cosa. Y lo podemos hacer en meditaciones, pero también en tareas. Hay personas pues, que cuando están leyendo, si estás con los 5 sentidos en eso, pues eso para ti es tu mindfulness. O si tú cuando fregas los platos te centras con los 5 sentidos en lo que estás haciendo, eso, o cocinar. O sea, quiero decir que lo podemos hacer desde meditaciones, pero también lo podemos hacer con tareas. Y es verdad que hoy por hoy es uno de los comportamientos que sabemos que nos generan bienestar y que, insisto, no es nada, no vas a sentir nada especial, no vas a levitar, no es nada místico, es algo muy simple y muy sencillo, pero sin embargo muy potente, puede ser muy potente. Sí, yo me acuerdo cuando empecé mis prácticas en mindfulness, una de las primeras meditaciones que es de risa, que decía, no hagas nada, solo observa. Y yo, ¿perdón? Sí, sí, no hagas nada, solo observa. Y luego cuando empiezan, y además observación sin juicio, sin querer cambiar las cosas. Y yo, pero ¿cómo es esto? Si me estoy observando y me estoy dando cuenta que el corazón está latiendo más fuerte, pues a lo mejor lo quiero cambiar. No, aquí no hay lucha, aquí no hay juicio, aquí es simplemente observación, acogemos lo que hay, somos amables con nosotros. Entonces empezó toda esta retaíla de palabras, de amabilidad contigo, solo observa, céntrate en la respiración. Cultivamos el silencio interior. Yo, ¿qué silencio interior? Pero si mi vida está silenciada, ¿sabes? Y entonces es muy bueno cuando, pues eso, nos bajamos al cuerpo, pues lo que tú describirías, pues como puede ser con una relajación de Jacobson, tensando y soltando, o puede ser con un escáner corporal. Pero es cierto lo que has dicho, que muchas veces cuando la primera vez que entramos a hacer esto, nos creemos que sentarnos a meditar y hay un buen rato, esos encuentros suelen ser muy desagradables al principio, porque la mente se resiste y quiere irse todo el rato y además te agitas más. Y dices, pero si aquí no me estoy relajando, si aquí me he puesto los nervios. Sí, Y me pone entonces maravilloso. yo recomiendo efectivamente lo que tú has dicho exactamente, es decir, empezar con cositas muy cortas, muy pequeñas, muy más amables, sin esa exigencia y bueno, a dejar a... porque es... siempre hablábamos, yo no creo en el bypass. Bypass me refiero a que empieces a meditar y ya te encuentres ahí en el nirvana, porque la vida es la que es, tu trabajo es el que es, y tu familia es la que es, y tus compañeros de vida son los que soy, tu marido es el que es. Pero sí que creo en poder sostenerte en una cierta, como dices tú, una cierta paz interna, con una cierta sensación de conexión contigo que lo da esta herramienta, porque es así, pero hay que practicarla y además sostenerla. Esto no hago un curso de 5 semanas y ya lo dejo. No, no. Esto es para siempre, Claro, porque como se claro. te olvide practicar, no vale. Dime. Sí, que un poco es eso, el ser constante y luego también cambiar el chip en el día a día, ¿no? El darte cuenta, venga, ahora que estoy
yendo al autobús, pues voy a estar pendiente de lo que voy viendo. O sea, un poco Claro, el venir al momento presente venir, sin cuando, juzgarte, cuando, eso es, cuando quiera o lo porque necesite, además ¿no? Yo creo que que, levante aquí la mano quien en un momento dado no ha estado tranquilamente en el autobús y ha dicho, anda, mira el color verde del árbol, verde, verde, mi vestido verde de la boda. Ah, la boda. Y claro, pasó Pepita. claro, Porque la claro. mente, Pepita se enfadó con mi madre. ¿Qué hago? Y de repente te Es- entra como una especie de ansiedad y dices tú, ¿pero en qué momento si yo venía tranquilamente mirando el árbol? Pues porque tu mente hace esas cosas, se va por las rutas asociativas y entonces ¿te has dado cuenta? No pasa nada. Respiras, como dice Miguel Ángel, y vuelves y dices, venga, y ese es el entrenamiento, ¿no? La Eso es. importancia de volver aquí y ahora tantas veces como necesites. Qué bonito. Entonces, esta herramienta es muy útil para afrontar las sensaciones y los sentimientos de fragilidad. ¿Es así, Miguel Ángel? Sí, eso es, eso es, eso O es. sea, cuando Es uno una esté buena frágil, herramienta. cuando uno esté vulnerable, practicar las recomendaciones, porque además no solamente dice mindfulness, es que al final del libro viene cómo hacer, qué hacer para poder practicarlo. También hablas de valores, que me gusta mucho. Sí, al final en psicología sabemos que cuando hay coherencia entre lo que valoramos y queremos y lo que hacemos nos sentimos bien. El problema es que muchas veces valoramos y queremos cosas, pero no hacemos nada en relación a ello. ¿Qué quiere decir? Que no hay comportamientos en la línea, sobre todo en nuestro día a día, de aquello que valoramos y queremos, ¿no? Yo creo que, que para el ser humano, cuando tenemos las necesidades básicas cubiertas, hay una cosa muy importante que es el sentido de la vida. Y el sentido de la vida tiene que ver mucho con lo que valoramos y queremos. Y al final, nuestros valores son cosas muy sencillas, muy, pero sin embargo muy importantes, ¿no? Que son la familia, el disfrutar, cuidarse, los amigos, ayudar a los demás. Normalmente casi todo el mundo, yo siempre que hago una serie de dinámicas para que la gente le salga sus valores y decimos lo mismo, casi lo mismo, todo el mundo, ¿no? Entonces, sabemos que, por ejemplo, si para mí es importante el disfrutar, pues ya no solo que hago de vez en cuando para disfrutar, sino lo que hago en mi día a día, porque los valores dan contenido a nuestro día a día. Sin embargo, muchas veces nos movemos por objetivos o metas, ¿no? Y las metas, es verdad que la vida un poco está así montada, ¿no? Cuando estudie, cuando acabe la carrera, cuando tenga un trabajo, cuando tenga una casa, cuando tenga una familia, parece, cuando llegas a un objetivo hay otro, y cuando llegas a ese hay otro, y hay otro. Parece que siempre estás esperando para ser feliz, ¿no? Para llegar a un objetivo. Sin embargo, los valores no es así, los valores nunca se gastan, ¿no? El cuidarse, la familia, el disfrutar, está ahí. Y claro, disfrutar, pues, por ejemplo, podemos decir viajar, pero claro, viajar lo hago de vez en cuando. Pero ¿qué puedo hacer? Habría que plantearnos qué puedo hacer en mi día a día para disfrutar. Y a lo mejor es tomarme el café por la mañana viendo una serie que me gusta, yo qué sé. O a lo mejor es Que cada uno ser busque. consciente de esas cosas que te dan también. Claro, Porque yo a claro, veces también lo reflexiono yo conmigo misma, digo, es que no solamente es buscar cosas nuevas, sino cuántas cosas tengo en mi día a día, me lo digo yo a mí, ¿eh? Que me hacen la vida más feliz y que sin claro, por ellas eso, no lo sería. claro, por eso es muy importante el ser agradecido, que al final, y eso sabemos desde la psicología positiva, que nos ayuda a sentirnos bien. ¿Por qué? Porque ponemos el foco en lo que tenemos, no en lo que nos falta. Entonces, por eso hay, yo no sé si lo pongo en el libro, ya no me acuerdo, pero hay esa estrategia del diario del bienestar, ¿no? De cada noche anotar en una libretita 3 cosas por las que estar agradecido en ese día, ¿no? Y así ponemos el foco en nuestro día a día en lo que tenemos, no en lo que nos falta. Y qué bonito también para finalizar cómo unes los hábitos, o sea, los valores, porque es precioso, como lo dices, efectivamente, nuestros valores, darnos coherencia con nuestros hábitos. Y te voy a preguntar una cosa. El otro día me decía alguien en un curso, ya, Ana, pero es que, jolín, tener que meterme el hábito del deporte, el hábito de comer sano, el hábito... Y entonces yo digo, ¿será? Porque claro, todas son cosas buenas. O sea, lo ven como un castigo. Y yo digo, ¿será que no hemos llegado todavía en nuestra era, a día de hoy, en nuestra sociedad, hablo de España, ¿no? A un nivel de conciencia donde tengamos impregnado en nuestras células que
yo qué sé, movernos es muy bueno, no es, ah, no, que me tengo que mover. Yo que sé, practicar un idioma pues puede ser muy divertido y muy bueno, no, uff, tengo que ir a las clases de tal. Es decir, comer sano te ayuda a tu intestino, a tu micro. Ay, qué rollo, que no me puedo salir de pegarme el atracón. Anda, que no puedo beber alcohol. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Cómo podríamos hacer para, de verdad, yo que digo, ¿qué truco podríamos encontrar para enseñar que las personas entraran en hábitos de una manera, o tú crees que es algo progresivo que la sociedad irá avanzando? Sí, yo creo que también saber manejar esto, el saber diferenciar entre lo que son los valores y lo que son los eventos internos indeseados, que serían los pensamientos, las emociones y los recuerdos negativos e incómodos. En esto yo trabajo siempre con un esquema de Wilson, que este es un psicólogo de terapia de aceptación y compromiso, junto con Ace, son los dos padres que trabajaron este tipo de terapia. Y es verdad que si diferenciamos bien, porque muchas veces nos dejamos llevar por esos pensamientos, esas emociones o recuerdos negativos, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Imaginaros que para nosotros es importante cuidarme, ¿no? Entonces, el valor es cuidarme, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer para cuidarme? Pues, por ejemplo, ir al dentista, ¿no? Ir al dentista me ayuda a cuidarme, pero aparecen esos pensamientos, emociones, recuerdos negativos, ¿no? ¿Y cómo aparecen? Pues, o la última vez que fui lo pasé fatal, cada vez que voy al dentista me siento mal, me van a llevar una pasta, tengo pensamientos, emociones y recuerdos negativos. ¿Y qué es lo que pasa? Para quitarme esos pensamientos, esas emociones, esos recuerdos negativos, pues hago o dejo de hacer cosas. ¿Qué puedo hacer? Pues decir, bueno, pues ya el mes que viene si eso pido cita. ¿Qué es lo que he hecho? He evitado tener esos pensamientos, esas emociones, esos recuerdos y he pasado el valor. Sin embargo, lo que debería de prevalecer o lo que deberíamos de priorizar es el valor, no lo que pienso, siento o recuerdo negativamente en ese momento, porque ir al dentista probablemente el objetivo o digamos la importancia no es que me sienta bien o esté muy contento en el dentista, no, es cuidarme. No sé si me explico. Sí, que la finalidad del valor me quiero cuidar no es voy a sentir placer, sino Eh, finalmente me autocuido con un poco de efectiva, madurez, ¿no? Muy bien efectivamente, explicado y muy bien que la gente se sienta identificada, porque es que pasa esto de, uy, la última vez que fui, qué pasta me costó, y además lo pasé fatal. Y además, entonces, ¿qué hacemos? claro, La famosa palabra, evitar para los psicólogos, procrastinar para el coaching y la vida. Es decir, nos pasamos olímpicamente de autocuidarnos y al final esto es como el pez que se muerde la cola, ¿no? Tú no te cuidas, claro, no te sientes bien claro. y Y además, el siguiente momento, pues dices, bueno, qué bien, ya no tengo nada, pero tengo que ir al dentista, no me estoy cuidando. ¿Por qué? Porque te desvías de lo que realmente importa, que es cuidarte. Entonces, lo que debemos priorizar a la hora de tomar una decisión es el valor, no lo que pensemos, sintamos o recordemos, ¿no? Por ejemplo, otro puede ser a la hora de hacer deporte, ¿no? Pues igual enseguida que no viene, no me apetece, no tengo ganas, estoy cansado, mañana salgo. Me he dejado llevar por esos pensamientos, pero no por el valor. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues que mi comportamiento esté guiado por lo que valoro, no por lo que piense o sienta. no escuchar esas cosas. Efectivamente, porque eso va a estar ahí. No escuchar esas cosas. Esto, mira, como dice Patri, psicóloga, que es una persona que nos une a ti y a mí, dice, pero a mí, ¿a ti quién te ha dicho que me apetece? A mí tampoco, pero me Claro, voy, ¿sabes? claro. No, no hay que buscar las ganas para hacer, hay que hacer y en la medida que haga encontraré Muy las bien. ganas. Madre mía, qué maravilla de directo, Miguel Ángel. Cuántos tips, vaya Me libro alegro, bonito que has escrito, vaya, me alegro. vaya conferencia nos acabas de dar de regalar. Por favor, este libro, Ser feliz es malo, es una guía Ser preciosa. frágil, Una, ¿eh? ser Ser frágil. feliz, ser frágil. Estoy hoy buena. Ser feliz es Ser bueno. frágil es malo, una guía para aceptar la vulnerabilidad y una guía de muchas situaciones que nos han pasado, que nos van a pasar y que recomiendo porque es amena, fácil de leer, muy fácil, bonita. Te puedes identificar mucho, que eso nos encanta, vernos identificados, porque es que te vas a ver aquí y además con muchos tips prácticos que te van a dar esa tranquilidad de decir, lo tengo aquí. Esta guía es de Miguel Ángel Rizaldos.
de Muy Rizaldos bien. Psicólogos. También si no lo seguís, que lo sigáis. Miguel Ángel, pues te dejo que te despidas y ahora ya te despido yo. Pues nada, encantado. Me ha gustado mucho la entrevista que me has hecho. Y nada, pues ahí está el libro. Pues mira, justo ahora es que hoy me he enterado que el día 3 de junio estaré en la Feria del Libro de Madrid. A todo el mundo Está apuntar 3 de junio el 3 a de la Feria junio del Libro de Madrid para poder ver a Miguel Ángel Rizaldos y que nos firme de 1 Ser a 2 frágil es estaremos por malo. ahí. Eso es, ahí estaremos. Pues yo voy a verte, ¿eh? O sea, Pues eso nada, ya me la apunto yo, ya te preguntaré la hora. ya sí, sí, ya lo pondré, de 1 a 2, pero vamos, ya lo pondré por ahí, por las Vale, ya redes. estaré atenta porque tengo muchas ganas de darte un abrazo en persona. Me alegro. Pues te voy a decir, pues gracias y gracias a estas A ti. personas como Miguel Ángel Rizaldos, que tenemos estas maravillosas obras, libros que llegan a nuestras casas, que nos ayudan y que nos ayudan a seguir adelante, que esto no es equivalente a una terapia, ni mucho menos, pero que es un libro muy terapéutico, una guía de ayuda y que sin duda alguna es súper recomendado. Gracias por Gracias a estar ti. conmigo y por aceptar la A ti, invitación. Anita. Ha sido un placer, he aprendido mucho, me lo he pasado fenomenal y nos vemos muy pronto. Pues nada, yo encantado de estar contigo y con tus seguidores. Muy buenas noches a todos. Adiós. Hasta pronto.